Estamos con Héctor Raúl Izurieta. Él trabaja en una empresa que se dedica a la distribución y comercialización de amenities para hoteles y pues procederemos a hacer la entrevista que inicia con la pregunta ¿qué es logística? Bueno, eh, pues para mí, logística, yo lo tengo eh, entendido desde hace mucho tiempo que es un proceso operativo. Y básicamente ese proceso operativo lo que hace es ayudarle a la empresa, ¿sí?, a coordinar tareas entre las distintas áreas, y esas tareas son básicamente movimientos de materiales, de producto terminado, ¿sí?, de producto en almacén, y tareas que tienen que ver con la distribución del producto para que llegue al cliente final. Siempre he visto la logística como algo que en la época, digamos, de los años 80, 90 fue muy importante, pero para mí eso ya ha evolucionado en este momento a unos conceptos, digamos, que son un poco más adaptados al sistema de globalización y de comercialización que hoy en día la mayoría de las empresas manejan. ¿Y cómo entiende el término de supply chain? Para mí supply chain diría que es un concepto mucho más grande eh, que lo que es logística, porque para mí el supply chain es algo que involucra, ¿sí?, elementos externos de la empresa o involucra en ese proceso, porque eso es una cadena de abastecimiento, digamos que esa es la definición de supply chain. Involucra a las empresas en, en su planeación y en su estrategia, y los obliga a que tienen que crear en su propia empresa unas políticas y unas estrategias donde tengan en cuenta en el entorno de terceros como son sus proveedores, ya involucrarse con los proveedores para acercarlos al proceso que la empresa tiene, y también involucrar terceros que serían los clientes. En esto yo diría que el supply chain tiene dentro de su definición conceptos de manejo de estrategias que parten del conocimiento del cliente y de las demandas de los clientes para traer esa información al interior de la empresa, generar toda una serie de políticas y toda una serie de direccionamientos que busquen cumplir con esas expectativas del cliente, y a la vez involucrar a los proveedores para que también estén enlazados con ese mismo objetivo y puedan traer a tiempo materias primas, traer incluso recursos financieros que implican que toda esa cadena de abastecimiento cumpla con ese objetivo y esos requerimientos de la demanda. Para mí el concepto de supply chain es una evolución de lo que inicialmente fue la logística en mercados globales. ¿Y cómo se integran estos dos conceptos de logística y supply chain en lo que es la estrategia del negocio? Yo diría que cómo se integran es que el supply chain permite hacer una planeación de los recursos materiales. El supply chain permite hacer una planeación de los recursos físicos que la empresa tiene ya dentro de su parte, digamos, de herramientas para hacer una logística de distribución. Y para mí diría yo que el supply chain casi que cobija con sus estrategias y con sus planes a corto y largo plazo, que incluso el supply chain hace planes a largo plazo, involucra las estrategias de esos procesos de logística que la empresa tiene. Bueno, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Qué es logística? Bueno, logística, desde el punto de vista de la ingeniería industrial, podríamos definirlo como todo lo que necesita un proceso para llegar a su ejecución final. Entonces son todos los pasos que hay que seguir para que ese proceso se ejecute como debe ser. ¿Y para ti qué es supply chain? Supply chain, bueno, estamos hablando de un nivel un poco más arriba de lo que es logística. Cuando hablamos de logística, hablamos de algo un poco más operativo. Cuando hablamos de supply chain, hablamos de una integración
como lo dice su nombre, de toda una cadena de eslabones que se van juntando para, de cierta manera, lograr un objetivo macro dentro, sea de una compañía o de alguna organización o de algún tipo de, de conglomerado que quiera llegar a un objetivo. Cuando hablamos de supply chain podemos hablar de estos eslabones que no son solo la cadena productiva, sino que vienen desde atrás, desde todo lo que necesita esa cadena productiva para poder llegar a su usuario final. Podemos hablar de que en la supply chain encontramos no solo de pronto una integración de unos únicos eslabones con un fin, sino varios eslabones y varias cadenas que interactúan entre sí para poder subsistir en un mercado. Tenemos un ejemplo de pronto Almacenes La 14. Almacenes La 14 dentro de su cadena logística, dentro de su cadena de distribución, tienen unos proveedores, sus proveedores a su vez tienen de pronto otros proveedores de materia prima, digamos que es donde puede iniciar todo. Pasan esos proveedores que convierten esa materia prima en unos productos, esos productos son vendidos a la 14, la 14 puede funcionar como almacenamiento o como canal directo para el consumidor final, o también como canal intermedio para un consumidor, a su vez intermedio, como puede ser una tienda o puede ser un mini mercado. Una vez más, ya tenemos el final de la cadena, el consumidor final, y ese consumidor final vuelve e integra de cierta manera la cadena, devolviendo, digamos, ya como lo que queda de ese producto, o los residuos, o sea, digamos, en el caso de una batería, para volverla a integrar a la cadena. Ya hablaríamos de logística reversiva y de una cadena de suministros autosostenible. Digamos que eso por la parte de los ejemplos. ¿Y cómo se integra la logística y el supply chain a la estrategia de negocio? Si hablamos con un ejemplo de un negocio productivo, digamos que es una gran multinacional, todos los eslabones de la cadena tienen que estar alineados, tanto operativa como estratégicamente, para lograr los objetivos de la empresa y ser congruentes con la visión y la misión que tiene la empresa. Si la estrategia de la empresa es una estrategia agresiva, en donde quiere porción del mercado, su cadena logística tiene que ser suficientemente robusta para suplir ese tipo de necesidades. Si por ejemplo hablamos de un negocio un poco más pequeño, un negocio que está iniciando y que se queda, digamos, en la logística de modo de igualdad, que es una logística de almacenamiento, es una logística de transporte, pues su cadena de suministros en realidad puede no ser tan robusta y puede quedarse simplemente en ese paso anterior. Digamos que su estrategia, la ambición y la magnitud de la estrategia va a dar pie a que todos los componentes que tengan que ver con la logística y con la cadena de suministros sean aún más congruentes